Bueno, buenos días, José Luis. Estamos aquí intentando recuperar la memoria de lo que fue el paso antiguo y lo estamos viendo a través de lo que tenemos hoy en el presente. ¿Cuál sería cómo podríamos ver el paso antiguo hoy en el presente? José Luis, desde tu punto de vista. Hombre, el paso antiguo pues cambió totalmente desde el año 1957. ¿Sí? Ya se hizo algo más teatralizado, ¿no? De lo que era el paso antiguo, que era una representación en la calle, ¿no? Y Sí. era, pues, no había textos, los textos se transmitían oralmente de padre a hijo, de la familia, y entonces hubo un cambio, pero sí es verdad que lo que es parte de la escenificación del paso antiguo, ¿Sí? pues se mantiene, ¿no? Por lo menos hasta lo que es el- la declaración por parte de Pilato de llevarlo a la cruz, ¿no? Ujú. Eso es porque la otra parte ya se llevaría a escena en la calle, ¿no? Ujú. Sería ya cuando se procesiona los distintos estancias, otros capítulos de la Pasión de Cristo. ¿Tú con tu padre le preguntabas sobre el tema o cuál es el recuerdo que tienes con tu padre del paso? ¿Cuál fue el Sí, trabajo que hicisteis de trabajar la memoria de él? sí, mira, en los últimos años ya de mi padre, ya tenía 92 años, por ahí, que, bueno, pues hablábamos de temas de lo que era Ignájar cuando era niño, ¿no? Es Ujú. verdad que hasta los 94 años tenía muy buena memoria, era una persona que siempre ha leído y que le gustaba siempre hacer algunas crónicas de cosas de Ignájar, ¿no? Entre Sí, ellas me sí. acuerdo que hizo una del Paso, ¿no? Sí, Pero sí, claro, él lo vivió el Paso ya la primera vez que se significó en 1957 y él hizo una claro. crónica para un periódico, ¿no? Ujú. ¿Tenía recuerdo del anterior? Sí, claro, él recordaba dónde se montaba el paso antiguo y en qué y por qué, en los distintos momentos que ese paso antiguo que se hacía en el llano, ¿no? Pues cómo ha ido cambiando a lo largo de los años, porque me recordaba que los primeros años, pues era solamente el cabildo, que Ujú. era el estamento que era el que autorizaba el paso, o el que aprobaba si había paso ese año o no había, pues solamente era cosas de hombres, ¿no? Y Ujú. entonces a la mujer no se le permitía. Y me Ujú. contaba que entonces los papeles de mujer, como era Ujú. María Magdalena y la Virgen, Sí, sí. pues tenían que utilizar pues rostros, caretas, ¿no? Ujú. Nosotros rostros, y entonces pues era de alguna forma, dice, ridículo, ¿no? Y demás, y eso fue lo que llevó poco a poco y desapareciendo, pero que él también recuerda que últimamente, en los últimos años, también ya lo iban interpretando alguna mujer. Ujú. O sea que tenemos un documento 10 años después, ¿no? Que fue el que hizo tu padre, casi, como quien dice. Sí, un documento que hizo en el 57, en 1957, que fue la primera interpretación, ¿no? O escenificación de lo que nosotros le llamamos el paso nuevo, ¿no? Ujú. Habla de cuál es, bueno, sin menospreciar el paso antiguo que se hacía en la calle, a este nuevo paso que se escenificó en un tablao y habla de personajes, bueno, individuales, personajes, nombres con nombre y apellidos, de que interpretaron distintos papeles. Ujú. Ese fue un poco el cambio, ¿no? Que se dio directamente por eso, ¿no? Por incorporarle nuevos textos, nuevas escenografías, se hizo en un nuevo lugar. ¿Qué fue lo que cambió? Bueno, el lugar es que lo que se hacía en el llano, que el Ujú. llano es la calle más llana de Ignaja, ¿no? Bueno, los demás Sí. son todos pendientes y cuestas, pues ahí se montaban distintos escenarios, por lo que él me contaba, ¿no? ¿Y qué cambio hubo con el siguiente? Pues ya se hizo en un único escenario, con unos decorados, cosas ya pintados, y que se hacían en la puerta de la antigua, vamos, de la ermita de la antigua, ¿no? Ujú.
Y ahí es donde hubo un cambio radical, porque además adaptaron para la escena una de las obras de un padre jesuita. Ujú. Sí, Ahí sí, sí. era donde intervenían ya, bueno, pues le dio diálogos más contextualizados de lo que es la pasión de Cristo, según el Evangelio, ¿no? Ujú. ¿Y quién fue el que incorporó ese texto o decidió ese texto o no se sabe? Sí, sí, vamos, lo que yo he podido leer que fue bajo la dirección de Ángel Llama, ¿no? Ujú. Que era un juez del pueblo, y que fue a raíz de la autorización que le dio el párroco de Ignaja, don Serafín Elena, ya que aquello, claro, la iglesia tenía que autorizar cualquier Claro, evento claro. religioso que se hiciese, ¿no? Pero a raíz de ahí, pues bueno, se empezó a escenificar ahí en el paseo, que fue la primera vez, y ya poco a poco, pues eso fue, bueno, fue cambiando en cuanto a los lugares de representación, puesto que al aire libre que se representaba, pues llevaba consigo pues que muchos de los años no se pudiera representar, no por la Sí, inclemencia meteorológica. claro, claro. Entonces sería en el paseo con un nuevo texto. Habría que ensayar esos personajes nuevos, ¿no? Supongo que la gente se los prepararía, los tendría directamente que adaptarse a los mismos, se construirían decorados, ¿no? Eh, Sí, sí, mi padre me hablaba y de que, claro, se construyeron nuevos decorados, hubo ya, pues, maquillaje, ya una nueva adaptación totalmente de lo que había anteriormente, ¿no? ujú. Y José Luis, antes el Paso Antiguo se hacía el miércoles santo. ¿Se sabe qué día se celebraba, se representaba en esa nueva, en ese nuevo bagaje del Paso nuevo, Mi padre me hablaba del Jueves Santo. Es del que Jueves Santo? ahí hay mucha, ¿no? Mm, Y de lo que yo he leído después de otros del Viernes Santo, es decir, que hay cada uno, no ujú. sé, Sí depende que, de los autores. sí que posiblemente a lo mejor se haría el Jueves o el Viernes Santo, básicamente. Sí, Sí, yo me inclino más por el jueves, ¿no? sí, sí. O el Viernes Santo, que son los días de más auge de la Semana Santa, ¿no? Sí, Más sí, que el sí. miércoles, Sí, no sé. sí, porque claro, la fecha que tenemos es del año 60 cuando aparece el perdón, ¿vale? Ya ocupa el Sí, Jueves Santo. sí, El Jueves Santo antes salía el Cristo amarrado de la columna y posiblemente pues sería ese Jueves Santo, a lo mejor, posiblemente, o o entre ese jueves o el Viernes Santo, no está claro ya. directamente cuándo. Sí, yo me hablaba mi padre del jueves, no, El jueves. tampoco le hablaba Ujú. del jueves. Y ese se hacía en el paseo, ¿no? Sí, eso me recordaba que eso se hacía en la puerta de la ermita, de la antigua, ¿no? Donde se montaba un pequeño tablao y allí es donde se hacía se congregó toda la significación de la pasión. Claro, Y ya cuando... la gente llevaría su silla, entiendo, como Ah, para sí, poder. sí, claro, claro, no creo yo que en aquellos momentos, pues la gente, sino la gente llevaba su silla de sus casas, hombre, sobre todo los vecinos más próximos Ujú, al lugar, ¿no? ujú. Y luego después del paseo se trasladó ya a la iglesia de Santiago. Sí, ya hubo un traslado, ya sí recuerdo yo, porque yo ahí ya participé en el año 68, en el 1968, que fue mi primera aparición en El Paso, como niño, un niño, Sí, sí. ¿no? Un papel de niño, y entonces se hizo en el altar, lo que era el altar mayor de la iglesia de la parroquia de Santiago, es donde se interpretó, y no con poco trabajo, ¿no? Pues Ujú, que un altar escalonado y demás, pues hubo que adaptarlo, ¿no? A un escenario, ¿no? Y ujú, ahí realizó una gran misión Juan García Burgueño, un gran maestro, y nuestro amigo Miguel Gutiérrez, ¿no? ujú. Sí, sí. Que ellos hicieron el diseño de un enorme escenario engendrado por numerosos tornillos y pasadores de hierro. Que allí nos tirábamos día y día
montando el escenario, ¿no? O sea, que una de las cosas que recuerda era lo grande que era ese escenario, ¿no? Montar el Es lo escenario. grande. Te cuenta que yo tendría entonces 11 o 12 años, ¿no? Ujú. Y allí nos ponía a todo el mundo a apretar tornillos y demás. Pero bueno, eso fue un nuevo impulso, algo distinto, ¿no? Que apareció, porque el paso le ha pasado siempre como al Guadiana, ¿no? Sí, sí. Aparecía, desaparecía, ¿no? En distintos años. Y ya te digo, en el 68 pues fue un cambio radical a representarlo en el altar mayor de la iglesia, ¿no? Ujú. Donde costaba mucho trabajo, se hicieron nuevos decorados, ¿no? Por parte también tanto de Juan como de Miguel, donde a Ujú. los demás los ponían allí a pintar, ¿eh? Ujú. Primero la cola de conejo para que la Mussolina empezara aquello Sí, sí, sí. a ser consistente, ¿no? Sí, 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 sí. ¿Y esos primeros decorados, quién lo hacía? Miguel, supongo. ¿Quién Sí, lo Miguel y hizo? Juan. Juan. Miguel y Juan. Eran los mismos decorados que había en la novelita bueno, la novela teatralizada de la primera, de la Divina Tragedia, Mira ¿no? tragedia. Sí, 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 De sí, sí. padre jesuita. Pues eran los mismos decorados, ¿no? Ujú. Los mismos imagen, ¿no? Pero bueno, pero ellos son los que dieron las pinceladas de la imagen y los demás pues nos dedicábamos ya está, a rellenar. Aquí que hay que pintar rojo, pues nosotros aquí le damos rojo. Y Bueno, participaba fueron mucho. momentos Ujú. inolvidables, ¿no? Ujú. Y ya te digo, costó, bueno, un trabajo enorme, porque había que adaptar un altar, Ujú. a un teatro, ¿no? Y Claro, aparte del escenario, había que montar laterales de cartón piedra, ¿no? claro. Y había que tapar lo que es el altar, bueno, ¿no? Y las ventanas y demás. Bueno, y ahí había artistas que eran capaces de subir arriba con escaleras para tapar y poner unos cortinones para tapar todos los ventanucos, ¿no? De Madre la, mía. de la iglesia. Ujú. Eso era un trabajo enorme, ¿no? Ujú. Bueno, José Pero Luis, había y sí, sí. una juventud que estaba dispuesta a hacerlo y Ujú. también con el apoyo, bueno, y la interpretación también de mucha gente que ya llevaba años interpretando esos papeles, ¿no? Ujú. ¿Quién desempeñaba los papeles principales en esa época que tú recuerdas directamente cuando tenías esos 12 años? ¿Quién salía de Jesús? ¿Quién salía de Judas? Sí, ¿Quién sí, salía mira, de...? de Jesús lo interpretó el mismo que lo vino interpretando desde 1957, Francisco López Muñoz, ¿no? Ujú. Chico del sindicato, que era en Sí, el sí, sí, sí. pueblo conocido, ¿no? Manolo Ordóñez, padre, interpretaba a Herodes, Qué bueno, Borrego Pilato, ¿eh? José Orgá era no, Miguel Burgueño era el centurión y José Orgá era el tribuno, qué bueno. Breva y Miguel Dorado eran los sayones, Ujú. ¿eh? El Chirino era Barrabás. Ujú. Bueno, había mucha gente. Pepe Pellita era mi Claro. compañero de... después ya de cuando pasé de ser un niño y pocos años después ya interpreté el de fariseo, ¿no? Y el otro fariseo era Pepe Pellita, ¿no? Qué Aquí había bueno. mucha gente mayor, ¿no? Ujú. Que también se involucró, aunque estuviéramos, pues, bueno, la gente joven, de la edad de mi hermana y demás, y Ujú. bueno, y otros niños. Ujú. ¿Qué es lo que crees que más ha cambiado del paso que tú conoces de niño al que actualmente se representa? Aparte de que es un Hombre, escenario distinto, hombre, aparte de la claro, es que fue indumentaria. sí, hubo otro cambio cuando, bueno, hubo un momento en que el escenario del altar pues era muy trabajoso y entonces costaba mucho trabajo el llevarlo a cabo, ¿no? Y al final había una parte, bueno, al fondo de la iglesia, de la parroquia, y eso estaba totalmente abandonado. Allí aquello estaba lleno de, bueno, de puertas, sillas, de todas las ruinas que había en el coro y demás, todo eso estaba totalmente tapiado y eso estaba allí detrás
de una crujía de la iglesia, ¿no? Ujú. Y entonces pues, se decidió, bueno, por parte de la dirección, de la directiva del Paso, pues hacerlo allí al fondo. ¿Para qué? Para que se mantuviesen, no hubiese que estar nada más montando y desmontando escenarios. Claro, Y allí se claro. hizo y allí se hizo un escenario de obra, Ujú, totalmente de obra, ¿no? Se metió una vigueta entre los muros y allí bueno, se interpretó durante varios años, ¿no? ujú. Después, pues después pasó a lo que ya ¿Hasta qué año en fue? el ¿No? salón. ¿Recuerdas hasta qué año fue? Eso, eso sería hasta el 98 por ahí. Sí, Se sí. hizo al fondo de la iglesia, ¿no? Y después ya en el 99 fue cuando ya se llevó al salón de usos múltiples, ¿no? Que se adaptó el salón para, efectivamente, más que precisamente para el paso, ¿no? Que era Claro. la representación que había más viviente en nuestro pueblo, ¿no? Ujú. Sí, recuerdo directamente, no sé, esas novelas de tela roja, no sé si te acuerdas, Eh, que eran de las decoraciones que tenía, o esa forma de entender, o bueno, o incluso los decorados que tenía con esos olivares, o esas que estaban allí representados, que eran como muy significativos. La música era cuando se incorporó la música que se plantea actualmente, o... no, 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 no. Allí había unos cuantos pasajes de la interpretación con música, ¿no? Ujú, O podía ser la cena y si había alguna más que la incorporó el Don Serafín, ¿no? De sí, sí, música más bien eclesiástica, ¿no? sí, sí. Y después hubo un cambio radical cuando se llegó a interpretar en el salón de Uso usos múltiple. múltiples. Ahí ya cambió, empezó a cambiarse de decorado, se incorporó por parte de Rafael Quintana y Miguel Muñoz, ¿no? Hicieron ya una incorporación musical, ¿no? Ujú. a la obra, ¿no? Básicamente, pues eso, cambiaron decorados, cambiaron indumentaria, ¿no? Sí, sí, ya se hizo todo. Prácticamente fue un cambio radical, ¿no? Ujú. Música, escenario, ropaje, todo, sí. La verdad que eso hay que agradecerle mucho a gente como Rafael Quintana o a Miguel Muñoz, ¿no? En la Sí, sí, parte sí. de audio, ¿no? Que influyeron mucho en ese cambio, ¿no? Que hubo. José Luis, estábamos hablando de los aspectos que tenían que ver un poco los cambios que se habían dado en el paso con las diferentes escenografías y los diferentes cambios de ubicación. Nos estamos preguntando un poco cuáles eran las personas que se encargaban de la organización, de la representación del paso, cuáles son las que actualmente se encargan y cuáles son las que antiguamente se encargaban. Sí, el paso a la organización, desde que yo intervine la primera vez, Ujú. pues elegí una organización, yo creo vamos, que era de la iglesia, ¿no? Sí, sí. Y ella, y ella fue bueno, la que impulsaba estas representaciones, ¿no? Ujú, A la cual se empezó a sumar gente más joven ujú. de los que anteriormente lo habían representado. Mi primer director fue don Ángel Llama, ¿no? El que mismo que ya en el 1957 lo había sido, ¿no? Después a él lo sustituyó el párroco, don Serafín Elena, Sí, sí. ¿no? Esa fue la época que se representaba, bueno, en la iglesia, ¿no? Porque ya en la iglesia, también los últimos años de la iglesia, bueno, aunque los primeros ensayos en la- eran en la Casa de la Juventud, ¿no? De ahí eran los primeros ensayos. El director era Juan Sánchez, Ujú, del apellido Sánchez. Y bueno, y la organización ya se creó una junta directiva, ¿no? ujú. Con su presidente, vicepresidente y su junta, que era la que coordinaba y la que llevaba a cabo
toda la intervención, bueno, económica y, bueno, y dialogante con las distintas administraciones. claro. ¿Y cómo se preparaban los espacios? ¿Cuáles eran los objetos que se necesitaban para hacerlo? Eh, Al principio, pues los objetos eran mínimos, ¿no? Lo que había más representación, ¿no? Cuando ujú, se significaba en la iglesia, objetos muy, muy pocos, es decir, incluso indumentaria, ¿no? Los apóstoles, pues iban vestidos con los mismos ropajes que salían, de mismas prendas que salían por la calle, ¿no? claro. Y generalmente y bueno, y los que eran los muchachos y eso, pues eran, bueno, pues también igual, ¿no? Las mismas túnicas que se utilizaban en distintas cofradías, ¿no? Es Ujú. decir, que allí había poco enseres y poca puesta en marcha. Había más pues, en los personajes, ¿no? Es O lo sea que, que o sea que se el llevaba a pueblo cabo. que el pueblo que acompañaba, tanto en los actos finales como al principio directamente, con la escenificación del Domingo de Ramos, por llamarlo así, las túnicas Eh, del propia Semana Santa eran las que se... la que se ponía, ¿no? La gente, sí. Excepto algunos que tuvieran un familiar, ¿no? Costurero o algo, le hiciera una túnica, ¿no? Pero Ujú, generalmente, bueno, mi primero ropaje de cuando yo interpreté el paso de niño, pues era una túnica de San Juan, ¿no? ujú, Y, y cuando interpreté de fariseo igual, yo creo que del Cristo del Perdón, que era mi padre de la cofradía, ¿no? Fue ujú, el que yo me puse. Y es más, y cuando hice ya de Judas, pues era la ropa de apóstol, ¿no? ujú. Eso es lo que... ¿Cuál crees que serían los momentos como más valorados, más significativos del paso, ya sea actual o antiguamente, que la gente le tenía un poco más aprecio directamente al momento dentro del paso? ¿Cuáles eran los momentos como momentos estelares dentro de la representación que la gente esperaba o tenía una especial significación? Sí, no, pero vamos, lo que era el paso anterior a a los últimos puestas en escena, ¿no? Pues era la crucifixión, ¿no? La Sí, sí. crucifixión. Y había un pasaje donde había mucho rechazo por parte de la gente, ¿no? Y ¿Era y ese cuadro se eliminó, ¿no? así? Que ¿Cuál era, era? sí, era uno que llevaban a Jesús y le escupían, le pegaban, ¿no? Le bufaban Sí, de sí, él, sí, ¿no? sí, sí. Y ese cuadro se eliminó y de hecho ya no sigue existiendo, ¿no? Ujú, Pero claro, curioso. el que le daba más plasticidad y el que le daba eso era el último, ¿no? Ujú, El- ya cuando aparecía Jesús con los maladrones, con los ladrones en la cruz, ¿no? ujú. Claro. Y particularmente, me estabas comentando también las personas que han participado personas que a lo mejor se siguen todavía recordando por su impronta en un personaje específico, por ejemplo, bueno, la impronta que tú le has dado, por ejemplo, al personaje de Judas, o la impronta que le ha dado, por ejemplo, Miguel, ¿no? Al del demonio, ¿no? eh, Algunas personas directamente que tú quisieras destacar o que le han dado una impronta determinada a los personajes. Sí, no, yo cuando recuerdo, pues mucho la parte de Pilatos, de Rego, del centurión, del tribuno, ¿no? Pero también de toda la gente que yo los veía muy puestos en su papel, Herodes, ¿no? Y era Claro. gente mayor. O Pepe Pellita cuando hacía de fariseo, ¿no? Sí, Eran sí. años de interpretación, ¿no? Y a mí me llamaba la atención a un muchacho o a un joven, cuando yo intervine la primera vez de fariseo, pues que fue, pues tendría 14 años, ¿no? Y ya Ujú, había tú a esta gente mayor, cómo se desenvolvía en la escena, ¿no? ujú, ¿Verdad? Has convivido con mucha gente, ¿no? Y a algunos te ha llamado mucho la atención, o al que yo sustituí, que era Diego, ¿no? El municipal, ¿no? Que ujú, bueno, que hacía su papel de Judas muy propio, ¿no? Que es lo que yo después intenté adaptarlo
a mi persona y a otra forma de ver la escena, ¿no? Ujú. Entonces, por cuál fue el primer, por qué papel se iniciaba uno cuando quería directamente formar parte en el paso? Supongo que en los primeros acompañaría, ¿no? Como pueblo, ¿no? En lo que es la entrada en Jerusalén, ¿no? A lo mejor luego Sí, ya claro. directamente le iban dando más responsabilidad, o cómo era un poco el paso de una persona directamente que se Sí, iniciaba. claro, lo primero que era la integración era a través de, de niños, ¿no? O de gente que lo que normalmente, y las mujeres participaban generalmente en la entrada a Jerusalén, ¿no? Y los niños. A partir de ahí, pues al transcurso de los años, pues iba intentando, o quería, si seguía perteneciendo al grupo, pues quería interpretar otros papeles, ¿no? Personaje. Ujú. Pues como anécdota te contaré que yo, aparte de ser interpretado de niño, que éramos entonces dos, ahora ya los papeles se han repartido, entonces éramos Antonio Garrido, el Sí. chiquito, y yo los que interpretábamos en los años 68 los papeles de niño, ¿no? Ujú. Y, y después, pues, cuando hice el papel de fariseo, ¿no? Ujú. Pues bueno, fue porque estaba dentro del grupo y te repartían, bueno, pues ha fallado tal de fariseo, ¿no? Y bueno, ¿quién lo va a hacer? Venga, y buscaban gente que estábamos integrados dentro, ¿no? Claro. Eso es lo que se hacía. Y el papel de Judas, te decía que de contarte anécdota, con el papel de Judas, que bueno, fue la primera vez que fue director Juan Sánchez, Sí, sí. y yo ahí, pues, si te lo cuento, pues es de los pocos que lo saben, ¿no? Sí, Es sí. que cuando aquel año se iba a hacer de nuevo el paso, después de haber desaparecido algunos años, Sí, sí. pues ese año, pues hubo, bueno, nos invitaron a 3 personas bueno, a hacer un casting. Sí, sí, sí. Y de ese casting, ¿no? Sí, Pues sí. era Miguel Merchante, Ah, qué bueno. Juan Ropero y yo. Ujú. Bueno, pues de ese casting salió nada más, hicimos el papel de Jesús Sí, y sí. cada uno de su visión de lo que era Jesús, ¿no? Y el elegido fue Juan Ropero, Sí, sí, decían sí. porque era una persona más, no sé, Ve- más dulce, más, Más más benevolente. benevolente, ¿no? Sí, pues Ajá. yo entendía a un Jesús que hecho con un látigo a alguien, ¿no? Que Sí, tenía sí, que sí. tener mucho más energía. Pero a mí me parece muy bien. Y Sí, bueno, sí. pues de este casting, pues salió Miguel para demonio, sin hacer Sí, papel sí. de demonio, y yo para Judas. Así Qué que, bueno, qué bueno. Qué bueno, hace qué cuenta, bueno. del Sí, sí. casting de Jesús, ¿eh? Mira dónde terminé. Sí, 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 sí. Se recompensó esa manera de humanizar a Jesús dándote el papel del traidor, ¿no? Está muy bien, Sí. está muy bien. Y otra cosilla, ¿qué importancia crees que tiene el paso para la gente de Inaja? Mucho, y mira, yo creo, había su momento, es verdad, que el paso, como te decía, había un altibajo, pues como suelen pasar en un pueblo pequeño, donde, es verdad, no hablamos siempre de nada, de 6.000 7.000 cuando digo en aquella época, Sí, habitantes, sí, pero en realidad no es así, ¿no? Porque es lo del casco urbano de Inná. Si son 2.000 habitantes, pues está un pueblo pequeño, ¿no? claro. Porque es raro que en la Pasión hayan aparecido gente de aldea, ¿no? Sí, sí. Lástima, ¿no? Que podía haber también estado allí. Entonces, para ser un pueblo pequeño, muchas veces pues falta gente para estar en los distintos escenarios, ¿no? Es Sí, decir, que sí. los mismos que salían de soldados romanos o de apóstoles o de otras cosas tenían que estar. Entonces, eso es verdad que creaba un problema. Y si a Ujú. eso añadía el mundo de la mujer fue una incorporación que se hizo masivamente
en años no tan lejanos, ¿no? Ya en los años 68, 69, ¿no? Ujú. Donde la muchacha no, hombre, no se le dejaba salir. Ten en cuenta que los ensayos eran a partir de las 10 o las 11 de la noche, ¿no? Y cuando Claro, terminábamos era a la curioso. 1 a las 2 de la mañana, ¿no? Claro. Eso, todo eso pues de alguna forma cortaba a la gente. La gente le gustaba, pero Ujú, claro, el estar, la gente, las muchachas trabajando, pues eso, todo eso hizo que muchos años desaparecieran, ¿no? ujú, De nuevo había un nuevo impulso por parte de gente joven y bueno, y ahora pues hay una gran ilusión, de verdad. Yo los últimos años me ha sorprendido que haya una gente joven que esté tirando de todo esto, de toda esta representación, que es muy, muy complicada y difícil, porque somos mucha gente, que somos cerca de 80 100 personas y eso cuesta trabajo llevarlo a cabo, ¿no? Porque uno estamos en la banda de música, otros están en los manos, otros está, cada ujú. uno está en otras, participa de otras formas, ¿no? Sí, sí, Y sí. unirnos a todos, ¿no? Pues cuesta mucho trabajo. Ujú. Y tú crees, José Luis, desde tu experiencia, que el paso refuerza el sentimiento de comunidad de Inaja? ¿Tú crees que realmente vertebra, que integra o que tiene ese tipo de efectos en que permite directamente tomar conciencia directamente del ser inajeño a través de la participación en el paso? Yo creo que sí, además del paso y todo lo que quede de raigón de nuestras tradiciones, ¿no? Ujú, Eso pues crea unión, crea que la gente nos sintamos identificados con un pueblo, ¿no? Eso es muy importante. Yo ujú, siempre lo he dicho, cuando un pueblo se identifica, ¿no? Es cuando tiene vigente sus raíces, ¿no? Y ujú. eso es importante. Y ya te he dicho, yo ahora admiro a que la juventud de Inaja, ¿no? Esté muy volcada con el paso. Ujú. Y bueno, no sé, supongo que también recuerda un poco cuando fue también el cambio de fecha, ¿no? Porque antes se hacía los Viernes Santos, ¿no? Y luego después se hizo ya el sábado, porque recuerdo, no sé, me corrige si es así, que bueno, que como mucha gente participaba en la procesión, algunas veces se podía alargar o había algún tipo de... Y al final se decidió por el sábado, ¿o cómo fue eso? ¿Cómo fue eso el cambio de...? Sí, hubo mucha polémica. El paso se representaba el viernes, Ujú. ¿no? El Viernes Santo, y también se ha representado el Domingo de Ramos. Ah, sí. Sí, el Domingo de Ramos también hicimos algunos años de representación, porque lo que se intentaba es de que gente de fuera pues viniese a verlo, ¿no? A ver Ujú. esa representación. Yo siempre he defendido que el paso había que sacarlo aparte de representarlo durante la Semana Santa, había que llevarlo fuera de la Semana Santa, durante la Cuaresma, si es que Sí, sí. queríamos que viniese gente de los pueblos de Claro, alrededor. Es claro, decir, cada uno nos gusta nuestro pueblo y nos gustan las claro. cosas y las tradiciones de nuestro pueblo, pues, a los que somos de Inaja y a los que son de otros pueblos, ¿no? Entonces es muy difícil traerlos en los días cúmenes de la Semana Santa. ¿Y qué es lo que se pretendía? Pues sacarlo. ¿Hasta dónde conseguimos? En hacerlo el domingo de Ramos. Y Sí, ahí conseguimos pues que viniesen, hicimos una campaña con centros de adultos y venían los centros de adultos de Cabra, qué de bueno. Lucena, de Terenciana y demás, para hacerlo el Domingo de Ramos, que todavía estaba comenzando la Sí, Semana sí, sí, sí. Santa. Pero el día de representación era el viernes, ¿no? También. Y después, bueno, pues había problemas de horarios, ¿no? De que si la procesión empezaba muy tarde por culpa Claro. del paso y demás, y se tomó la decisión de pasarlo al sábado, ¿no? Para Ujú. que todo el mundo estuviese con menos compromisos, ¿no? Claro, y en el De- fondo, y en el fondo responde a esa motivación que tú estás comentando, ¿no? De que otras personas que no tuvieran, bueno, otros municipios que no tuvieran procesiones ese día pudieran venir a Inaja, ¿no? de- Como actualmente pasa, ¿no? Que vamos, sí, que pero prácticamente, así prácticamente, hizo.
sí, pero así todo, yo creo y sigo entendiendo que la Semana Santa de los pueblos los sábados también existe. También hay Claro, otras procesiones. Que viene alguna gente, sí, porque hay muchos pueblos que las procesiones son hasta el viernes, ¿no? sí, sí. O el viernes de madrugada, ¿no? De la soledad y demás. Pero yo creo que se está perdiendo una oportunidad de representarlo durante la cuaresma. Yo he sido siempre defensor de esa postura y máxime en los últimos tiempos que los personajes somos prácticamente los mismos, ¿no? Ujú. El Sí, sí, escenario es el mismo, ya no hay que montar escenarios, ni montar claro. decorados, ni nada, ya está todo, ¿no? Está, y el elenco de actores somos prácticamente lo mismo, puede cambiar Sí, sí, uno o sí. dos, ¿no? Y eso da, pues bueno, eso no te da la alegría de poder representarlo cualquier día de cuaresma, ¿no? Ujú, Parece que los ensayos, en vez de empezar a partir del carnaval, pues empezar a partir de Navidad, ¿no? ujú, Pero yo creo que como atractivo turístico y atractivo de un pueblo, pues sería muy positivo. ujú. Y una última pregunta sería básicamente cuál crees que serían los desafíos que afronta el paso, cuáles son las dificultades que tiene o sobre todo directamente para que tenga continuidad o la continuidad directamente está mantenida o cómo ves directamente la continuidad del paso en el futuro. Yo ahora mismo la veo que tiene futuro. En las reuniones que yo he asistido, veo entusiasmo y interés por parte, ya te digo, un elenco de la gente joven. Si es que Ujú, allí, gente ya mayor, estamos pocos, ¿no? Allí son gente joven que están tirando perfectamente bueno, de todo, de toda la coordinación y de todo, y prácticamente de los personajes, ¿no? Y yo le veo, pues, alegría. Ahora, que eso poco a poco puede ir desapareciendo. Espero que ujú. no, pero digo mis dudas porque Inaja siempre ha sido con todas estas tradiciones así, ¿no? De aparecer y de pronto desaparecer. Pero yo en los últimos 8 o 10 años estoy viendo una alegría y una ilusión por parte de la gente que está colaborando. Pues la verdad que una alegría. Se me olvidó hacerte una pregunta, era si para los personajes principales hay algún suplente, en el caso directamente de que sería, Eso sí que es un problema. A lo que te refieres, ese es un problema, pero que lo hablamos todos los años. porque imagínate que un Y, día, por y- ejemplo, no sí, puede, no puede, Julio no puede salir de Jesús o tú, pues a lo mejor ese papel, pues bueno, me has puesto un caso muy concreto, a lo bueno, mejor Juan Ropero, aunque para bajarlo de la cruz tengamos que llamar a las 4 o 5 primeras filas, pero, sí, sí, pero seguramente lo podría hacer, porque además sigue participando, ya no de Jesús, claro, pero allí claro, está de telonero, ¿no? claro, Hombre, digo que sí, que sí, algo queda, ¿no? Digo, pero que sí, es verdad, que eso es lo que me está refiriendo es un problema, que lo hablamos el año que suceda cualquier problema a alguien, ¿qué pasa? ¿Cómo se soluciona el tema? Ya nos pasó un año, ujú, ya nos pasó un año y pudimos medio solventarlo, ¿no? Mi compañero de escena, Miguel Merchante, no sí, se murió su padre ujú, ese mismo día. Bueno, pues bueno, claro, puso y fue a interpretar su papel, lo claro, cual fue de aplaudir, ¿no? Pero es claro, verdad que si no hay otros personajes que puedan hacer ese papel, pues es un verdadero problema. Lo ujú, hemos hablado. Nosotros hubo un momento, digo nosotros en un momento determinado en el que yo estaba más metido sí, sí, en sí, la dirección del ujú, paso, ujú, pues se quería de doblar papeles. De hecho, ujú, yo me sabía el papel de Herodes, ujú, porque se lo ensayaba Rafa Quintana y Antonio Mata, que lo hacían los dos, uno cada día, y yo se sí, sí, lo he dado, con lo cual yo que soy compatible con ellos en la escena, ¿no?
Ujú, Y siempre hablábamos de eso, pues así tenía que ser, es decir, buscar, si ujú, no es más gente de fuera, ujú, porque, claro, a nadie le puedes decir, ven y haz tú un papel, pero no sabes si lo vas a hacer, ujú, si lo vas a interpretar, porque lo vas a interpretar si aquí sucede algo, ¿no? ujú, O un día uno y otro día otro, que lo había, ¿no? Yo te ujú, cuento que había, por ejemplo, Rafa Quintana y Antonio Mata hacían de Herodes, ¿no? Y Clemente y Rafael Donce, ujú. ya sean de pilotos, ¿no? Algunas Claro, veces se han hecho, pero es que así tenía que ser con personajes importantes, ¿no? claro, Con- claro, porque si no es que tienes que suspender la función. claro. Y una última Ahora, cosa. Sí, sí, dime, eh, dime, no, no, cuéntame. no, que sí, que son temas que deberían estar y plantearse, ¿no? Se Ujú, habla, pero bueno, ujú. se juega con la suerte. Y hasta Con la ahora, suerte. ¿verdad? Que hasta no ha habido mala suerte. O sea, casi todos los Afortu- años se ha interpretado. Afortunadamente. José Luis, ¿qué es lo que te gustaría transmitirle a las nuevas generaciones de lo que ha sido tu paso por el paso y lo que te gustaría que recordasen? Pues hombre, yo creo que es la convivencia enorme que existe entre todos bueno, los que participamos en la asociación, ¿no? Allí hay una hermandad estupenda, ¿no? Entre todos, ¿no? Ujú, Yo la veo, bueno, aparte, bueno, más difícil cuando vamos a ensayar, la gente está tensionada, la gente llega, son ensayos bueno, de las 11 de la noche para adelante, ¿no? Y ujú. hay gente que tiene que trabajar, pero cuando ya todo termina, se ve la gente ilusionada, ¿no? Viva. Yo siempre he dicho, tenemos que ir a la copa después, que nos reunimos todos allí en la plazoleta de arriba, ¿no? Y Sí, ahí la sí, gente pues se siente muy satisfecha del trabajo realizado y de que, bueno, que no es esto ya lo hemos hecho, sino que el año que viene estamos aquí de nuevo, ¿no? sí, sí. A ver, yo creo que es una imagen que queda antes de cerrar los telones y la gente empieza a aplaudir el sentimiento y la emoción y los abrazos que se ven y que se perciben, es algo bueno, que la verdad que transmite un poco a las personas que lo estamos viendo y que, bueno, que la verdad de que es muy valioso lo que se está presenciando. O sea que es importante que se siga manteniendo. Pues José Luis, lo dejamos aquí y larga vida al Vale, paso, José Luis. Y pues muchísimas nada, gracias. tenemos que seguir esto. Venga, un abrazo.